Imagina un instante en el que el mundo, sin previo aviso, se apaga bajo una noche eterna, no por la mano del hombre, sino por el furioso golpe de un visitante cósmico. Hace 66 millones de años, un asteroide de casi 10 kilómetros de ancho se estrelló contra lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, en México. El estallido liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares, desatando terremotos que sacudieron continentes, tsunamis que devoraron costas enteras y tormentas de fuego que arrasaron bosques en todos los rincones del planeta. El cielo se cubrió de polvo y ceniza. Durante meses, quizás años, la luz del sol se desvaneció y la vida pendió de un hilo. 3 de cada 4 especies desaparecieron para siempre, incluyendo a todos los dinosaurios que no volaban. Pero el final apocalíptico de los dinosaurios no trajo la paz ni la calma. Lo que vino después, las épocas del Paleoceno y el Eoceno, desde hace 66 hasta 34 millones de años, fue una lenta reconstrucción, un planeta que intentaba, a duras penas, renacer de sus propias cenizas. Al principio el mundo parecía frágil, como si cualquier soplo pudiera volver a destruirlo. Los ecosistemas eran inestables y la vida caminaba con cautela. Sin embargo, la naturaleza no tardó en recuperarse y de las ruinas surgieron monstruos nuevos, criaturas que, lejos de ser más dóciles, resultaron aún más extrañas, inquietantes y en algunos casos de un tamaño tan descomunal que superaban la peor de las pesadillas. No nos equivoquemos, la extinción de los dinosaurios no eliminó el peligro, solo le dio formas nuevas, aún más inquietantes. Para entenderlo, hay que adentrarse en ese periodo de pesadilla y conocer uno por uno a los animales que convirtieron el mundo posterior a los dinosaurios en un sitio más temible que nunca antes. Comencemos por un ser que, dicho en voz alta, suena casi absurdo, hasta que lo imaginas frente a ti. No se trata de aves rapaces al acecho desde los cielos, sino de aves incapaces de volar, depredadores terrestres que podían perseguirte a la carrera, derribarte con unas garras tan largas como cuchillos de cocina y destrozar tu cráneo con un pico pensado para matar. Los fororrácidos, mejor conocidos como aves del terror, dominaron Sudamérica desde hace aproximadamente 62 millones de años hasta hace apenas 2 millones. Durante casi 60 millones de años, estas aves reinaron como depredadores supremos, convirtiéndose en una de las líneas de cazadores más longevas y exitosas de toda la historia de la Tierra. Las especies más enormes, como Kelinking y Yemoas, llegaban a medir hasta 3 metros de alto y pesaban entre 115 y 130 kilogramos. Solo el cráneo superaba los 70 centímetros de longitud, más grande que la mayoría de los perros actuales, montado sobre un cuerpo con patas musculosas, diseñadas para alcanzar velocidades de vértigo, y un pico curvado capaz de asestar golpes fulminantes con una precisión aterradora. Cuando una de estas aves cazaba, lo hacía con una eficiencia brutal. El pico, como un pico de minero, podía perforar y aplastar en cada impacto. Algunos científicos creen que usaban una técnica de golpes repetidos, martillando a la presa con el extremo enganchado del pico hasta romperle algo vital. Otros piensan que atrapaban animales más pequeños y los sacudían violentamente, haciendo uso de unos músculos en el cuello tan potentes como para partir columnas vertebrales. De una manera u otra, la muerte llegaba de la mano de un ave, lo que, de algún modo, lo hace aún más inquietante. Si hoy en día los cuervos y los loros muestran una inteligencia capaz de rivalizar con muchos mamíferos, imagina entonces la sofisticación letal de estas bestias prehistóricas. Es muy probable que las aves del terror poseyeran capacidades cognitivas similares a las de los cuervos y loros actuales, lo que significa que no solo eran rápidas y letales, sino que además contaban con la astucia suficiente para modificar su estrategia de caza según el comportamiento de sus presas. Imagina Sudamérica durante gran parte del reinado de estas bestias, un continente isla, separado de Norteamérica por mares vastos, sin mamíferos depredadores de gran tamaño que compitieran por el dominio. Las aves tuvieron vía libre para ocupar todos los nichos disponibles y eligieron el camino más aterrador posible.
Surgieron múltiples especies de aves del terror, desde tamaños comparables a un ser humano hasta auténticos gigantes, cada una adaptada para presas y estilos de caza diferentes. Las más pequeñas probablemente cazaban como correcaminos descomunales, persiguiendo roedores y pequeños mamíferos con una velocidad y precisión impresionantes, pero las más grandes, esas se atrevían con presas del tamaño de caballos modernos. Las pruebas fósiles indican que estas aves llegaron a ser los depredadores supremos en sus ecosistemas, situándose en la cúspide de la cadena alimenticia y compitiendo únicamente con enormes cocodrilos, y en ocasiones con algún gran felino que lograba cruzar desde Norteamérica gracias a puentes terrestres efímeros. Cuando finalmente se formó el Istmo de Panamá hace unos 3 millones de años, uniendo de manera definitiva ambos continentes, las aves del terror intentaron expandir su dominio hacia el norte. Titanus walleri llegó hasta lo que hoy es Florida y Texas, llevando consigo su pesadilla viviente a una nueva tierra. Pero ese reinado fue breve. Los depredadores ya establecidos en Norteamérica terminaron por desplazarlas, aunque por un instante fugaz, ese continente tuvo que enfrentarse a aves asesinas de 3 metros de altura, capaces de correr más rápido que los caballos. Las últimas aves del terror se extinguieron hace apenas 2 millones de años, lo que significa que coexistieron con los primeros ancestros humanos. Nuestros parientes lejanos en Sudamérica vivían en un mundo donde ser cazado por una criatura inteligente y gigantesca era un peligro cotidiano y muy real. Desde la perspectiva geológica, eso no es historia antigua, es casi ayer. Mientras estas aves consolidaban su reinado siniestro sobre la tierra firme, algo aún más perturbador se deslizaba por los ríos y pantanos sudamericanos. En el año 2008-9, paleontólogos que excavaban en la formación Cerrejón, en Colombia, hallaron vértebras de un tamaño tan descomunal que parecía imposible que pertenecieran a una serpiente. Repitieron los cálculos una y otra vez, pero los resultados no cambiaron. Titanoboa cariunensis, una serpiente que alcanzaba los 12 metros con 80 centímetros de longitud y pesaba alrededor de 1 tonelada con 100 kilogramos, con un grosor comparable al neumático de un automóvil. Para ponerla en perspectiva, las anacondas más grandes de la actualidad apenas llegan a 6 o 7 metros y medio y rara vez superan los 220 kilogramos. Titanoboa era más del doble de larga y 5 veces más pesada. El secreto de este tamaño monstruoso está en la termodinámica y la época en que vivió. Titanoboa habitó la Tierra hace unos 58 millones de años, durante el Paleoceno, cuando las temperaturas globales eran considerablemente más altas que las actuales. La región de Cerrejón, ubicada cerca del Ecuador, era un auténtico horno verde. El aire se mantenía entre 30 y 34 grados centígrados durante todo el año, una humedad asfixiante y el sol abrazando la selva sin piedad ni tregua. Las serpientes, al depender del calor externo para regular su temperatura corporal, son animales ectotermos, encuentran en estos ambientes cálidos la oportunidad perfecta para crecer hasta tamaños imposibles en climas más frescos. Allí, en esa caldera tropical, Titanoboa se benefició de cada rayo de sol y cada día sofocante para alcanzar dimensiones monstruosas. Pero el tamaño por sí solo no cuenta toda la historia. Una serpiente de casi 13 metros no mata como lo haría una boa moderna o una pitón. No es un acto de fuerza bruta, no hay huesos crujientes ni gritos abruptos. Su método es mucho más sutil y por eso mismo más aterrador. Cada vez que la presa exhala, Titanoboa aprieta un poco más y luego con la siguiente exhalación un poco más. El aire va faltando, los pulmones quedan atrapados, el pecho se colapsa lentamente bajo la presión y los órganos fallan, uno a uno, por falta de oxígeno. Morir estrangulado por Titanoboa era una muerte lenta, por asfixia mecánica, con miles de kilogramos de presión distribuidos en decenas de puntos a lo largo del cuerpo de la víctima. ¿Y qué podía alimentar a semejante monstruo? Los fósiles encontrados en la formación Cerrejón revelan un ecosistema exuberante, poblado por cocodrilos gigantes, tortugas de caparazón grueso y peces robustos. Titanoboa era un depredador acuático, o al menos semiacuático. Pasaba la mayor parte de su vida sumergida en ríos y pantanos, acechando silenciosa entre las sombras, esperando el momento de emboscar a cualquier criatura que se acercara a beber o se atreviera a cruzar sus dominios fangosos. Compartía el agua con cocodrilos que podían superar los 6 metros de largo y los devoraba sin piedad.
Pero el reinado de Titanoboa no fue eterno. A medida que el clima global comenzó a enfriarse y las densas selvas tropicales del Paleoceno dieron paso a ecosistemas más variados y menos cálidos, el tamaño colosal de la serpiente pasó de ser una ventaja a convertirse en una pesada carga. Mantener semejante masa se volvió metabólicamente insostenible, y así, tras millones de años de dominio, Titanoboa desapareció junto a la jungla ardiente que la vio nacer. Sin embargo, durante ese tiempo, quien se atreviera a internarse en los ríos de Sudamérica debía convivir con una serpiente capaz de devorar cocodrilos enteros. Los dinosaurios ya eran historia, pero el Paleoceno supo inventar criaturas que no tenían nada que envidiarles en cuanto a terror y poder. Y justo cuando parecía que nada podría superar la monstruosidad de Titanoboa, emergieron los llamados cerdos del infierno. Aunque ese nombre la verdad les queda corto, no eran cerdos, ni mucho menos simpáticos, eran intelidontes, mamíferos omnívoros que parecían el resultado de mezclar un jabalí, un oso y la peor de nuestras pesadillas en una sola criatura agresiva y descomunal. Los intelidontes dominaron los paisajes de América del Norte y Eurasia desde finales del Eoceno hasta principios del Mioceno, más o menos entre los 37 y 16 millones de años atrás. Su tamaño variaba según la especie y la época. Los más pequeños, del tamaño de un lobo, probablemente cazaban en manada, mientras que los gigantes como Deodon y Archaeotherium podían alcanzar casi 2 metros de altura al hombro y pesar cerca de 450 kilogramos. Eran auténticas máquinas de supervivencia, la encarnación viviente del caos en la naturaleza. Imagina una criatura con un cráneo tan inmenso que podía superar los 90 centímetros de largo, dotada de mandíbulas colosales, caninos prominentes y muelas traseras capaces de pulverizar huesos como si fueran simples ramas secas. Solo al observar la estructura de su cabeza, uno entiende que no estaba hecha para la delicadeza. Su mordida podía atravesar huesos, destrozar caparazones de tortuga y despedazar cadáveres con una eficacia que parecía casi mecánica. Los patrones de desgaste en sus dientes lo confirman. Estos animales no dejaban nada atrás, devoraban huesos ya fuera como carroñeros o por una minuciosidad brutal al acabar con sus presas. Pero lo más inquietante comienza aquí. Los intelidontes no solo eran fuerza bruta, sorprendentemente su relación entre tamaño cerebral y corporal era superior a la mayoría de los mamíferos de su época, lo que sugiere capacidades cognitivas que iban mucho más allá del simple instinto cazador. Eran resolutivos, probablemente sociales, capaces de coordinarse y adaptar su comportamiento según el momento, auténticos estrategas del caos. Y cuando decimos que comían de todo, es literal. Análisis de contenidos estomacales fosilizados y coprolitos revelan una dieta omnívora que incluía plantas, pequeños mamíferos, carroña y presas frescas siempre que la ocasión lo permitía. Hay quienes creen que los intelidontes más grandes eran sobre todo carroñeros, usando su tamaño y agresividad para ahuyentar a otros depredadores y adueñarse de los restos. Otros sostienen que eran cazadores activos, capaces de abatir presas tan grandes como caballos y camellos primitivos. El registro fósil además muestra una faceta aún más brutal. Los intelidontes eran violentos entre sí. Muchos ejemplares presentan marcas de mordidas curadas en cráneos y extremidades, huellas de enfrentamientos salvajes con otros individuos de su especie. No se trataba de simples disputas territoriales entre gigantes apacibles. Se atacaban con tal ferocidad que llegaban a fracturarse los huesos y aún así sobrevivían para luchar otra vez. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, y es aún más aterradora. Un animal capaz de devorar cualquier cosa, de triturar huesos, lo bastante inteligente para aprovechar cualquier oportunidad, y tan grande como para intimidar a la mayoría de depredadores. Para las criaturas más pequeñas y frágiles, era como un apocalipsis ambulante del que no había escapatoria. No podías refugiarte trepando, comería lo que estuviera a su alcance en el suelo. No podías resistirla en una carroña, te expulsaría o simplemente te devoraría también. Ni siquiera estar vivo te garantizaba seguridad. Para él, carne fresca seguía siendo carne. Durante el Oligoceno, mientras los intelidontes reinaban, América del Norte era un vasto mosaico de praderas y bosques dispersos, pero su reinado terminó hace unos 16 millones de años, quizás por el cambio climático y la competencia de depredadores más modernos como los perros y los felinos. Así se extinguió uno de los grandes monstruos de la era posterior a los dinosaurios.
Su nicho: omnívoros inteligentes y agresivos, capaces de matar o carroñar según la ocasión, terminó siendo ocupado mucho después por los osos, criaturas lo bastante aterradoras por sí solas, aunque nunca tan monstruosas como los temidos cerdos infernales. Sin embargo, los intelidontes no fueron los únicos mamíferos que se atrevieron a experimentar con formas corporales verdaderamente aterradoras. La desaparición de los dinosaurios abrió un abanico de posibilidades insospechadas. Los mamíferos carnívoros pudieron diversificarse y ocupar roles que, bajo el dominio absoluto de Tyrannosaurus Rex, habrían sido impensables. Lo que siguió fue una auténtica procesión de criaturas de pesadilla, cada una más extraña e improbable que la anterior. Entre ellas destaca Andriusarchus mongoliensis, posiblemente el mayor mamífero carnívoro terrestre de todos los tiempos. Aunque lo que conocemos de él se basa en pruebas fragmentarias, únicamente se ha encontrado un cráneo. ¿Pero qué cráneo? Con 83 centímetros de largo, se trata del cráneo más grande jamás descubierto de un depredador mamífero terrestre, y estaba unido a un cuerpo que podría haber alcanzado los 4 metros de longitud y superado los 900 kilogramos de peso. El diseño de aquel cráneo revelaba un depredador capaz de morder y destrozar prácticamente cualquier cosa. Sus colmillos eran enormes, acompañados de molares aplastantes, lo que indica que Andriusarchus no solo podía cazar presas grandes, sino también triturar huesos y tejidos duros para aprovechar al máximo cada víctima. Sus parientes vivos más cercanos hoy son los hipopótamos y las ballenas, aunque esto no ayuda mucho a imaginarlo, porque Andriusarchus parecía más bien el resultado de que alguien, habiendo oído hablar de lobos de oídas, intentara diseñar uno, pero mucho más grande, con un temperamento infinitamente más feroz y un cuerpo desproporcionado. Algunos paleontólogos sugieren que Andriusarchus era sobre todo carroñero, utilizando su tamaño imponente para dominar los cadáveres y sus mandíbulas demoledoras para acceder a la médula y otras partes inaccesibles para los pequeños. Otros piensan que era un cazador activo, capaz de abatir presas enormes. Lo más probable, considerando el ecosistema de lo que hoy es Mongolia durante el Eoceno, hace unos 45 millones de años, es que alternara ambas estrategias. Al fin y al cabo, eso es lo que hacen los depredadores de éxito cuando nadie puede hacerles frente. Pero Andriusarchus no estaba solo, también existía la familia de los Hyenodon, cuyo nombre engaña. No tenían relación alguna con las hienas actuales, eran creodontos, un grupo extinto de mamíferos carnívoros que reinaron antes de que los felinos, cánidos y osos modernos tomaran el relevo. Los Hyenodon iban desde especies pequeñas, del tamaño de un gato doméstico, hasta el imponente Hyenodon gigas, construido como un perro gigante y que podía pesar hasta 230 kilogramos. Lo que hacía a los Hyenodon especialmente letales era la estructura de sus mandíbulas. Poseían dientes carnaciales especializados, verdaderas cuchillas diseñadas para cortar la carne y muelas posteriores capaces de triturar huesos. Esta combinación les daba una versatilidad única. Podían devorar tanto presas recién cazadas como carroñas, aprovechando todo lo que encontraban. Además, eran animales relativamente inteligentes y se cree que cazaban en manada, coordinándose para derribar presas mucho más grandes que ellos mismos. Pero nadie, ni siquiera en este desfile de horrores prehistóricos, supera el impacto de Sarcastodon mongoliensis, el auténtico monstruo del Eoceno en Mongolia. Imaginen una criatura que reunía la imponente complexión de un oso, con una cabeza descomunal, extremidades robustas y un cuerpo que podía superar los 800 kilogramos, casi una tonelada de pura potencia. Sus dientes, gigantes y cónicos, estaban diseñados no solo para desgarrar, sino para aplastar, con una mandíbula cuya fuerza rivalizaba e incluso superaba la de los actuales osos polares. Sin embargo, lo que realmente convierte a Sarcastodon en un enigma fascinante es el misterio de cómo utilizaba esa fuerza aplastante. Algunos paleontólogos sostienen que se especializaba en carroña, utilizando su poderosa mandíbula para romper los huesos que otros depredadores dejaban atrás, aprovechando hasta el último vestigio de alimento. Otros, en cambio, defienden la idea de que era un cazador activo, capaz de triturar los cráneos y huesos de sus presas en el mismo instante de la caza. Dada la feroz competencia con otros grandes depredadores de su época, lo más probable es que Sarcastodon alternara entre ambos estilos, adaptándose según la oportunidad y la necesidad.
Si hay algo que une a estos mamíferos gigantes es la experimentación. La naturaleza parecía estar probando distintas fórmulas para conquistar la cima de la cadena alimenticia. Andriusarchus apostó por un cráneo colosal y una mordida demoledora. Enodon perfeccionó la caza en grupo y la eficiencia al procesar carne. Sarcastodon, en cambio, optó por la fuerza bruta y una anatomía que recordaba a un oso, pero con una mordida devastadora. Cada una de estas estrategias permitió la supervivencia de sus linajes durante millones de años, hasta que depredadores más refinados y especializados acabaron por desplazarlos. Uno podría pensar que los cocodrilos modernos ya son suficientemente aterradores. Los cocodrilos marinos actuales pueden superar los 6 metros de largo y alcanzar los 900 kilogramos, mientras que los del Nilo son capaces de abatir presas del tamaño de un búfalo adulto. Son depredadores perfectos, prácticamente inalterados durante millones de años porque su diseño es impecable. Pero el mundo tras la extinción de los dinosaurios pareció preguntarse, ¿y si llevamos ese diseño al extremo? Deinosuchus, que convivió con los dinosaurios en el Cretácico tardío y llegó a sobrevivir hasta el Paleoceno en ciertas regiones, podía alcanzar los 12 metros de longitud, con un cráneo que medía hasta 1,80 m de puro hueso y músculo. Hablamos de un cocodrilo tan inmenso que podía cazar dinosaurios, y lo hizo. Se han hallado fósiles de hadrosaurios con marcas de mordida perfectamente compatibles con los dientes de Deinosuchus. Sin embargo, incluso este gigante paleoceno parece moderado comparado con lo que vendría después. En el Mioceno, en los vastos humedales de Sudamérica, surgió Purasaurus, un verdadero titán que llegaba a medir más de 12 metros y medio de largo y podía pesar más de 8 toneladas, más que un elefante africano adulto sumergido en el agua. Purasaurus acechaba silenciosamente en los ríos y pantanos, emboscando a cualquier animal que se atreviera a cruzar su territorio, incluyendo incluso a otras bestias imponentes de la época. La estructura de la mandíbula de Purasaurus revela una fuerza de mordida cercana a 69.000 newtons, unas 3 veces más potente que la de un cocodrilo marino actual, y comparable incluso con la de un Tyrannosaurus rex. Cuando Purasaurus cerraba sus fauces sobre una presa, los huesos no solo se fracturaban, estallaban en astillas bajo esa presión descomunal. ¿Qué podía comer un cocodrilo de más de 8 toneladas? Absolutamente todo. Desde tortugas gigantes, peces tan grandes como una persona, otros cocodrilos más pequeños y cualquier mamífero que cometiera el error de asomarse a la orilla. Incluso las aves del terror, con toda su supremacía en tierra firme, tenían que compartir Sudamérica con este monstruo acuático. Uno puede imaginarse a estos depredadores emplumados acercándose al agua con una cautela casi ritual. Pero, increíblemente, la historia se vuelve aún más oscura. Algunos cocodrilos prehistóricos no se conformaron con dominar el agua, decidieron que el agua limitaba sus oportunidades y llevaron sus pesadillas a tierra firme. Los cebácidos fueron un grupo de cocodrilos completamente terrestres que evolucionaron después de la extinción de los dinosaurios. A diferencia de los cocodrilos actuales, con sus dientes cónicos diseñados para sujetar presas, los cebácidos poseían dientes cifadontos, afilados como cuchillas y con bordes aserrados, perfectos para cortar carne viva. No eran cazadores de emboscada ocultos en los pantanos, eran depredadores activos, capaces de perseguir a sus víctimas por tierra, con extremidades colocadas más verticalmente bajo el cuerpo, diseñadas para la velocidad y la resistencia. Barinasuchus arbeloi, procedente del Paleoceno de Venezuela, encarna esta pesadilla en su máxima expresión. Sus restos sugieren un animal de entre 3 y 4 metros y medio de longitud, capaz de combinar la coraza y la potencia mandibular típica de los cocodrilos, con una anatomía adaptada a la caza terrestre. El cráneo muestra que podía abrir la boca de par en par y utilizar esos dientes en forma de cuchilla para cerrar carne y triturar huesos con una eficiencia aterradora. Imagina por un instante que huyes de un cocodrilo, no nadando, sino corriendo, y que el cocodrilo te sigue el ritmo. Sus patas, en vez de extenderse hacia los costados como en los cocodrilos modernos, se mantienen casi verticales, lo que le permite moverse con sorprendente eficacia. No es veloz comparado con los mamíferos cazadores, pero tampoco lo necesita. Está blindado, es incansable y sus mandíbulas pueden pulverizar tu fémur como si fuera una ramita de pan.
Los cebácidos desaparecieron al final del Mioceno, probablemente desplazados por grandes depredadores mamíferos y por cambios climáticos que favorecieron las formas más modernas de cocodrilos. Pero durante cerca de 50 millones de años, estos reptiles experimentaron con la caza terrestre, reinventándose de formas que hacen que los cocodrilos actuales parezcan conservadores y hasta dóciles en comparación. Mientras en tierra surgían horrores cada vez más extraños, el océano escribía su propio capítulo de pesadilla. Los grandes reptiles marinos como los mosasaurios y plesiosaurios desaparecieron junto con los dinosaurios, dejando vacíos enormes en la cadena alimenticia, y lo que emergió para ocupar esos nichos fue, en muchos sentidos, aún más aterrador que lo que se había perdido. Basilosaurus es, técnicamente, una ballena, lo que podría sonar casi inofensivo, hasta que uno contempla su cráneo. Imagínate cruzarte en alta mar con una criatura que podía medir entre 15 y 18 metros de largo, rugiendo en las aguas del Eoceno hace entre 40 y 34 millones de años. Basilosaurus, lejos de parecerse a las ballenas pacíficas que hoy conocemos, era un auténtico depredador supremo. Sus dientes, afilados y diseñados para desgarrar carne, lo convertían en el rey indiscutible de los océanos prehistóricos. El nombre Basilosaurus significa lagarto rey, ya que los primeros paleontólogos creyeron haber encontrado un reptil marino, pero lo que realmente habían desenterrado era algo mucho más sorprendente: una ballena arcaica, aún atrapada en la transición evolutiva entre la tierra y el mar. En su esqueleto aún podían verse diminutas extremidades traseras, vestigios de un cuerpo que alguna vez caminó sobre tierra firme. Era un cazador en proceso de transformación, atrapado entre dos mundos, y sus dientes contaban la historia sin dejar lugar a dudas. Basilosaurus tenía una dentición heterodonta, con dientes especializados para funciones distintas, grandes colmillos cónicos al frente, ideales para sujetar y perforar, y dientes triangulares y cortantes detrás, perfectos para despedazar carne. Marcas en fósiles de otras ballenas contemporáneas encajan perfectamente con los patrones de mordida de Basilosaurus, confirmando lo que la forma de su cráneo ya sugería: estos depredadores cazaban y devoraban a otras ballenas. Piensa en las implicaciones para la cadena alimenticia. Hoy en día, las orcas ocasionalmente atacan a otras ballenas, pero se trata de episodios raros. En el océano del Eoceno, la caza entre ballenas era la norma, no la excepción. El depredador máximo era una ballena, y muchas de sus presas también lo eran. La violencia entre ballenas no era una anomalía, sino la base de cómo funcionaba ese ecosistema marino. Basilosaurus no era el único con apetito voraz. Dorodón, una ballena más pequeña que vivía en la misma época, presenta marcas de mordida compatibles con la dentadura de Basilosaurus. No se trataba de carroña, sino de depredación directa. Ballenas más grandes persiguiendo, matando y devorando a ballenas más pequeñas. El océano había desarrollado una jerarquía de depredadores tan compleja y brutal como la de cualquier selva o sabana. Además, las ballenas tempranas estaban aún parcialmente adaptadas a ambientes costeros o terrestres. Ambulocetus, que vivió un poco antes en el Eoceno, hace unos 49 millones de años, poseía patas funcionales y probablemente cazaba tanto en el agua como en tierra, usando tácticas de emboscada similares a las de los cocodrilos actuales. Medía apenas unos 3 metros, pero combinaba una agilidad acuática con la capacidad de moverse en tierra firme, convirtiéndose en un peligro en ambos medios. Y mientras todo esto ocurría, el mundo de los tiburones también se volvía cada vez más aterrador. Otodus obliquus, que dominó desde el Paleoceno hasta el Eoceno, aproximadamente entre 60 y 45 millones de años atrás, era un tiburón macropredador gigantesco, capaz de alcanzar más de 9 metros de largo. Era parte de la línea evolutiva de los megadientes, precursores del legendario Otodus megalodon, el tiburón depredador más grande que jamás haya existido. Otodus obliquus combinaba la estrategia de caza del gran tiburón blanco con un tamaño que pocos animales podían enfrentar. Las dentaduras aserradas permitían arrancar la carne con una eficiencia aterradora, mientras que una sola mordida podía destrozar huesos o acabar con presas enormes en cuestión de segundos. Imagina un océano durante el Eoceno, cálido, rebosante de vida, repleto de criaturas gigantescas. Era el escenario perfecto para que los grandes tiburones depredadores dominaran sin piedad.
Lo más inquietante del océano tras la extinción de los dinosaurios no es solo la magnitud de los depredadores, sino la velocidad con la que se instauraron jerarquías complejas de cazadores y presas. En apenas entre 10 y 15 millones de años después del cataclismo, los ecosistemas marinos se transformaron por completo. Los antiguos reptiles marinos desaparecieron sin dejar rastro, y su lugar fue ocupado por mamíferos que volvían al mar y tiburones que, como alquimistas, probaban nuevas formas y estilos de caza. Esta transición no fue suave ni progresiva, fue abrupta, caótica y plagada de experimentos evolutivos. Nacieron depredadores tan letales como cualquier monstruo prehistórico que los precedió. Durante millones de años, el océano fue un auténtico campo de batalla. Las ballenas, aún en sus primeras etapas, intentaban descifrar cómo ser ballenas, mientras se devoraban entre sí. Los tiburones, incansables, exploraban desde tamaños colosales hasta técnicas de caza jamás vistas. Las cadenas tróficas eran inestables, se desmoronaban y reconstruían una y otra vez, con alianzas y rivalidades que cambiaban a un ritmo vertiginoso. Si eras una criatura marina durante el Eoceno, no existía refugio real. Cada tamaño, cada profundidad escondía a su propio verdugo. El agua que cubría el planeta se convertía, al mismo tiempo, en un festín y en una cámara de ejecución. Pero este desfile de pesadillas surgidas tras los dinosaurios no sería eterno. Entre el final del Eoceno y el cierre del Mioceno, es decir, desde hace unos 34 hasta unos 5 millones de años, la mayoría de estos seres formidables desaparecieron, y poco a poco comenzaron a emerger formas de vida más similares a las que conocemos hoy. Así que sí, la extinción de los dinosaurios fue un evento dramático, devastador, pero lo que vino después, para quienes tuvieron que sobrevivirlo, fue quizás aún peor. El mundo no se volvió más seguro tras la desaparición de los gigantes, al contrario, se tornó más extraño, impredecible y lleno de experimentos biológicos. La naturaleza llenó el vacío con todo tipo de horrores, ballenas que cazaban otras ballenas, cocodrilos terrestres acechando en la sombra, aves capaces de aplastar cráneos con sus picos como si fueran nueces. Y ahora, ¿te has preguntado cómo era la vida cuando los dinosaurios reinaban sobre la Tierra? Atrévete a adentrarte en las eras Triásica, Jurásica y Cretácica